mándale, igual si quieres para que la bienvenida se escuche. Listo, ya estamos en vivo. Ok, vamos a copiar enlace. Listo, ya estamos en vivo. ¿Va a ponerse ahí? No, ponlo entonces. ¿Lo vas a poner allá? Ah, sí, para que grabe directo. Sí. Cambiarle ahí el sentido. Ok, vamos a... Ok. Rotar. Sí, para que se vea así. ¿Dónde me lleves? Nunca lo hago, pero sí. No, tranquila. Ahorita ponemos nosotros los micrófonos. ¿Para qué va? Gracias. Te pasamos esto ahorita. Entonces le hacemos señas a tu papi. Bueno, gracias. ¡Yuhu! ¡Ey! Ya estamos en el en vivo. Por favor, ayúdanos a compartir si ya estás por allá. Nada más terminamos de afinar detalles y abrimos micrófonos también para la radio. Amor, ve, vamos a tener este así a lo lejos para que salgamos los dos. No lo voy a estar girando. Acéptalo. Ah, bueno. Ponle. Yo voy. Ya estaba apagada. Ya. Bienvenidos a todos, a cada una de las personas que hoy están y nos escuchan tanto a través de estas frecuencias radiales en la 106.7 FM, también desde Facebook, en nuestras también plataforma de TikTok. Una vez más estamos en su programa Esperanza para la Familia. Bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando también. Tenemos la parte 2 de este episodio que se llama De la teoría a la casa. A la casa, correcto. La semana pasada iniciamos este episodio porque la verdad es necesario compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y qué mejor manera de hacerlo dirigida hacia la familia, y ese es el propósito por el cual Esperanza para la Familia se transmite todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Estamos aquí para compartir contigo, y si nos estás viendo a través de las redes sociales, un placer, un gusto, te damos la bienvenida, y tal vez veas luego esta transmisión, tal vez la puedas ver en nuestro canal de YouTube, en Esperanza para la Familia en YouTube, también tal vez puedas ver nuestro contenido en Instagram, en TikTok, y será un gusto también poder ayudarte de alguna u otra forma en lo que podamos, ¿verdad? En estos humildes servidores. Sí, como que te vas a jalar tantito para acá también. Una de las cosas que mencionábamos también en el episodio pasado, ¿no? Cuán fácil es poder hablar, ¿no? De la familia, de lo que se debe de ser en la familia, de cómo deberíamos de conducirnos en la familia. Hablábamos, ¿no? De cosas relacionadas a la crianza, cosas relacionadas a todo esto, ¿verdad? Pero lo difícil es eso, pasar de la teoría a la práctica. ¿Por qué? Porque evidentemente cada uno de nosotros, las familias son complejas, las familias son de distintas características, tanto en su personalidad como en su forma de ser, en su forma de relacionarse, de ¿no? tomar decisiones. Exacto. Como dice ese dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, y al unir a dos personas que vienen de contextos diferentes, puede que vivan dentro de la misma ciudad, puede que estén en la misma tierra, ¿no? Si tú quieres, pero el hecho de que sus familias se hayan desenvuelto, ¿no? En diferentes actividades, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, al formar una familia nueva, pues evidentemente hay ese problema de bueno, qué decisión tomar, cómo llegamos al acuerdo, qué hacemos, tú dices X, yo digo Y, y ahora cómo llegamos a la Z, ¿no?
Hola, saludos hasta Tinosique, Tabasco, desde allá nos están escuchando. Dios les Besos. bendiga. Un abrazo a todas las personas también que se están conectando por este live en TikTok. Si puedes compartirlo, ayúdanos a compartirlo. Si puedes compartírselo a alguien de que mira, oye, vamos a ver este programa que está interesante. Este es un episodio nuevo acerca de cómo trasladar este conocimiento, ¿no? Que todos de alguna manera queremos y deseamos en nuestras familias, pero cómo lo podemos llevar a la práctica. Ey. Y la palabra de Dios es maravillosa porque abarca todos y cada uno de estos aspectos familiares, personales, maritales, crianza de los hijos, crianza de todos los aspectos. La palabra de Dios cubre cada una de nuestras necesidades. Entonces, vamos a darle, no sé si quieras comentar. Un brevísimo. No, más que nada, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Bien, comenzamos el libro de Tito y de hecho nos estamos basando en esa carta que dirigió Pablo a Tito, y lo último que mencionamos es acerca de estas características que Tito debía buscar para que se plantaran los líderes dentro de las iglesias. Y nosotros les decíamos, estas características que menciona la Biblia no solamente deben de ser como que los requisitos para que haya un buen pastor, un buen sacerdote, un buen ministro de la palabra, sino que también podemos hacer uso de ellas como características que todo hombre de familia debe tener. Es que lo increíble, Memo, es de que estas características o estas peticiones que le hace el apóstol Pablo a Tito, le dice, cuando vayas a buscar estos líderes y tengas que asentar a estos líderes, le dice, te vas a fijar en cómo es con su familia, porque desde que inicia la carta le empieza a dar santo y seña de lo que se espera que este hombre haga con respecto a su familia, lo que nos da a entender la importancia que tiene esa relación de esposos, esa relación padre-hijo, y que no se trata solamente de que se llene de conocimiento bíblico o que se llene de talentos, que tenga una buena oratoria, qué bárbaro, que el hombre pueda hacer el mejor speech y el mejor la mejor predicación y el mejor sermón. No, sino que a Dios le interesaba que Pablo dejara esas instrucciones tan claras de que el hombre que iba a estar a cargo de una iglesia en todas las ciudades de Creta fuera un hombre irreprensible, fuera un hombre no soberbio, y dimos descripción de qué se refería a esto, que no fuera iracundo, que no fuera borracho, que no fuera violento y que no fuera codicioso. Estas son como que las últimas que estuvimos mencionando, pero en este programa queremos darte a conocer las que sí, las características que el hombre de familia debe de poseer. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho, bueno, es que la religión todo prohíbe, todo dice, todo esto? Pero en realidad lo que queremos dar a conocer es lo que sí podemos promover, y que nosotros pasemos de la teoría a la práctica. Sí, cuando nosotros tenemos un aspecto que es la parte de cómo conducimos a nuestras familias, claro, es importante conocer la parte que se debe de hacer, más allá de la parte de lo que no se debe de hacer. Y Pablo, en la intención con Tito, es decirle, presta atención a cómo se conduce cada hombre de familia, porque todos los temas que él menciona hacen referencia a cómo se debe de conducir primero el hombre. Antes de asignarle la responsabilidad de un liderazgo, examínalo cómo es que se va a cómo se comporta con su familia. Decíamos que muestre esta capacidad de ser fiel a su mujer, pero que le sea leal, y describíamos las cosas en forma de acróstico. ¿No? De lo que era la palabra fiel, ¿no? Entonces mencionábamos también que todas estas características Tito no las iba a desarrollar en ellos. El apóstol le dice, los vas a encontrar porque se comportan de esta manera. Entonces, miren, nuestro liderazgo como hombres, el área de entrenamiento, el área donde debe de ser aplicado, el área donde debe de funcionar primeramente, antes de ser un buen ingeniero, antes de ser un buen médico, antes de ser un buen político, antes de ser un buen lo que tú quieras afuera, lo primero que la palabra de Dios demanda en el hombre es que sea un buen líder en su casa. Y que la mujer también, consecuentemente con la compañía que en este caso puede tener en el esposo, en su como la figura a la que va a impulsar ese liderazgo.
Muchas veces caemos en el error de querer tener dos cabezas en un matrimonio. Y dos cabezas en un matrimonio es muchas veces dejar en medio a los hijos porque uno quiere jalar hacia la corriente a la derecha y la otra persona quiere jalar hacia la corriente de la izquierda, dejando en medio a nuestros hijos y teniendo que escoger entre papá y mamá. O sea, y muchas veces son estos puntos de, pues me voy donde mejor me ofrezcan, donde más me convenga, donde más saque yo beneficio, ¿no? Así es. Entonces, el liderazgo que Tito iba a buscar no era un liderazgo formado, era un liderazgo que podía observarse desde casa. Que eran evidentes esas señales. Ajá. Entonces, les decíamos que había características como que las que no deben de tener, pero ahora vamos a hablar de las que sí, de las que debemos promover en nuestros hijos, incluso para nosotras, las que somos mamás y tenemos chicos en casa. Estas son características que en algún momento nuestros hijos, cuando formen familia, sería ideal que ellos también la tuvieran. También son características que podemos tomar nota y pedir al Señor que éstas sean formadas en las vidas de nuestros esposos, para que entonces ellos puedan cumplir correctamente su liderazgo y sea muchísimo más amena la convivencia familiar. Vamos a dar la primera. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, le dice, vas a buscar a estos hombres con estas características. Y lo primero que le dice es que sea hospitalario. ¿Se escucha bien? Sí, esa palabra hospitalaria no es nada más... ¿Que se va a ser doctor o qué cosa es, no? No tiene que ver con hospital. En parte sí, pero más que nada la hospitalidad habla acerca de una cualidad. Y la cualidad de la hospitalidad, si tú buscas el original, ¿no?, de la palabra, como está en griego, es alusión a ¿qué? Amante de los extraños. Y tú dices, ¿a qué se está refiriendo? Es este tipo de persona que no se va a limitar al círculo íntimo, sino que también va a ser cercanos a los que están lejos, porque tiene esta generosidad, esta bondad, esta amabilidad en el trato, que no solamente abre las puertas de su casa, sino que también es un hombre que está dispuesto a abrir las puertas de su corazón y también en el dinero. Creo que es aquel que pudiéramos definirlo como la persona dispuesta a recibir al extraño, pero que al extraño busca hacerlo cercano, hacerlo sentir parte de, exacto. Es esa persona que tiene la capacidad de integrarte a su núcleo de relación cercana. Es aquel que te hace sentir como hermano, es aquel que te hace sentir como un miembro más de una familia cuya característica es tanto poder sentir la confianza, poder sentir la seguridad, la certeza. Es esa capacidad que tiene el hombre o la mujer de hacer sentir a la otra persona que es extraña como si estuviera en su casa. ¿No te ha pasado que alguna vez has visitado a algún familiar, amigo o a los papás de un amigo, vas a casa de alguien y tienes esa sensación de estar en familia, porque los padres o las personas de la casa te hacen sentir parte de, hay un arropo en sus palabras, en vente aquí a comer a la casa, o sea, hay una plática amena, hay un servicio, en todo momento hay una disposición para entregarse y para hacer sentir a la persona como la más importante. La hospitalidad tiene esta cualidad de reconocer en la otra persona la importancia de su presencia. Cuando nosotros somos hospitalarios y esa cualidad está en nosotros, verdaderamente buscamos la forma de que la otra persona sepa cuán agradecidos, sepa cuán importante es que la persona que visita se sienta parte de, y eso no a cualquiera, sinceramente, no a cualquiera le gusta ser hospitalario. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que han recibido algún daño en la relación o se han entregado en la relación, lo han puesto todo, no han puesto toda la carne en el asador y le han pagado mal. Y hay gente que dice, oye, yo te abrí las puertas de mi casa, oye, yo estuve contigo en tu necesidad, y cuando... Hay gente
gente que ha sido abusiva. Abusiva y malagradecida, porque finalmente la persona lo hace de corazón y le pagan mal. Sí. Entonces ya lo piensa 3 veces para volver a abrir su casa. Pero el hombre que describe aquí la palabra de Dios en el libro de Tito habla de un hombre que va a ser amante, va a amar a los extraños, porque no pone su confianza en lo que puedan hacer por él. Bueno, yo voy a hacer este favor contigo porque un día me lo vas a regresar. No, sino porque sabe que su confianza está puesta en el Señor y que lo hace porque es parte de su naturaleza. Porque la generosidad, como dice ese texto bíblico, el generoso siempre piensa en generosidades. Es decir, que todo el tiempo está buscando la manera de añadir a alguien algo. Cuando dice, y es que integra también una segunda característica, porque dice, tiene que ser hospedador, pero también tiene que ser amante de lo bueno. Entonces, estamos hablando de que Tito, imagínate, iba a estar en esa comida confraternal entre todos los candidatos a ser líderes, ¿no? A ser miembros de la iglesia. El problema era que Tito lo que tenía que hacer era echar ojo, tenía que estar al tanto de cómo, de alguna manera, poder ver y observar cuál era estos candidatos, cuál de estos eran candidatos, y todo lo iba a relacionar en función a la capacidad de mostrar esta bondad, pero que amaran lo bueno. Entonces, ¿cómo uno puede decir que ama lo bueno? Amar lo bueno pudiéramos clasificarlo de la siguiente manera. Una persona que ama lo bueno aborrece la mentira de entrada. Una persona que ama lo bueno no te va a traicionar. De hecho, otra de las definiciones es que promueve el bien. Bueno, correcto. Tiene la capacidad de buscar que el bien de la persona se sienta para en pro, o sea, o para ir en pro del beneficio de los demás, no nada más, no busca su propio beneficio. Cuando estábamos viendo lo que significaba el promotor del bien, yo me imaginaba cuando contratan las empresas a estas muchachas o jóvenes que están afuera de los locales y que están como que repartiendo volantes y están cantando y están haciendo como que animación porque están promoviendo que vengas al local, la venta, etcétera, ¿no? Lo que se necesite. Hay una característica que tú puedes identificar algo en común en las marcas. Por ejemplo, tú piensas en la farmacia similares. ¿Y cuál es el máximo promotor que tiene en referencia? La botarga. ¡Ey! O sea, el entonces, doctor Simi. Entonces, de alguna manera, tú también cuando eres un promotor de lo bueno, como dice aquí, otra traducción, o sea, dice, promueve lo bueno, que ama lo bueno, es que hay rasgos característicos de esa persona que verdaderamente te hacen decir, mira, ella es de un corazón noble, él es de una alma buena, él es de un comportamiento bueno, agradable. De este tipo de personas no esperas que te hagan una agachada. No esperas, o sea, no tienes como que, no, si te vienen a decir algo malo o te vienen a hablar mal de esta persona, lo dudas. Pones en tela de juicio pones en tela de juicio el hecho de que no, es que esa persona no es así, no me puede hacer eso. Porque de alguna manera la bondad también es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros confundimos ser buena gente con el fruto de la bondad. Y ahí pasa que en realidad hay gente que actúa de buena voluntad. Hay gente que actúa con el principio de querer hacer lo bueno. Desgraciadamente hay gente que aprovecha el sentir de la persona que actúa en esa bondad y termina abusando de aquello que en algún momento quizá nada más fue extender una mano, como dice el dicho, ¿no? O sea, te dan la mano y terminas agarrándote el pie, ¿verdad? Porque o el dedo y te agarras la mano. Sí, pero en este sentido, al punto que voy es que la persona deja de ser bondadosa o deja de ser buena gente, que son dos aspectos diferentes por lo que tú mencionabas, porque hay un daño hecho en algún momento por mantener o tratar de ser así. Y es que la palabra nos enseña, ¿no? O sea, la máxima referencia que tú y yo tenemos de bondad es Cristo. El acto más grande de bondad que tenemos es la cruz. O sea, el acto de bondad es mostrarse en todo momento amigo, es mostrarse en todo momento cercano. Jesús fue aquel
hombre cercano para con sus discípulos, fue el hombre cercano para cada uno de ellos, que en medio de sus dificultades y en sus adversidades, su bondad estuvo presente en todo tiempo, aún sin conocerle. Por ejemplo, la pesca milagrosa que recibe Pedro no solamente es un acto de mostrar cuán poderoso y grande es el Mesías para manifestarse, que en la creación, que la ¿no? señal, la señal que iba a mostrar para con Pedro era no solamente hacer que pescaran 5,000 y sí, quién sabe cuántos los que fueron. tú quieras, sino que también, si tú correlacionas la historia con Pedro, habla de que tanto su suegra tenía una enfermedad, y esa enfermedad, probablemente por las condiciones en las que Pedro estaba, no tenía la capacidad de costearse un buen médico o hacer los tratamientos que probablemente requería. ¿Dónde ves la bondad de Jesús? Yendo hasta casa de Pedro para orar por su suegra y sanarla, ¿verdad? Entonces vemos que él, y esto te lo narra los evangelios al inicio de la relación de Pedro. O sea, no ves a un Pedro diciéndole: maestro, ya que te conocí y pues ya que te voy a seguir y aprovechando la relación que tengo contigo, mira, fíjate que tengo un problemita aquí con mi suegra. No, ves a Jesús naciendo en su corazón, ir a la casa de Pedro y traer sanidad a su suegra. Entonces, el acto de bondad que Jesús refleja siempre fue para con el beneficio del prójimo. Y ahí es donde vemos la relación que tiene el hospedador con el amante de lo bueno, ¿verdad? Así es. Otra de las características que menciona es que sea sobrio, que es una persona ecuánime, que sea justo, una persona que hace uso de la justicia, de lo correcto, que sea santo, y también hay una bien importante que dice que sea dueño de sí mismo. Y aquí ya te habla de una persona disciplinada, que tiene dominio propio, y este es otro fruto del Espíritu. De hecho, la definición de dueño de sí mismo es el que tiene las riendas de su propia vida. O sea, este caballo no lo está jalando nadie más, sino que esta persona está consciente de las decisiones que está tomando por voluntad propia. No está siendo dirigido por un vicio, no está siendo dirigido por una presión social, la ideología no ha roto sus convicciones, sino que las riendas de su vida están bien tomadas y es dueño de sí mismo. Así es. De hecho, esto va de la mano con lo que menciona anteriormente cuando dice que sean sobrios. Mira, si hay algo importante en las familias es que la cabeza tolera o restringe aquello que los que están por debajo de la cabeza van a poder tener acceso. Entonces, si yo de alguna manera soy un padre que tiene gustos por el alcohol, tiene el gusto por el tabaco, tiene gusto por las apuestas, y yo permito que ese ambiente entre a mi casa. Aquí la palabra sobrio, cuando tú la escuchas, tú dices, es alguien que no bebe o es alguien que no tiene un vicio, pero no, en realidad la palabra sobrio aquí hace referencia a dos cosas: que tenga un pensamiento claro o que tenga claridad en sus ideas y sus pensamientos. Bien. Entonces, imagínate, tienes a un hombre que no es sobrio del todo, que no tiene en claro sus pensamientos en la familia. Entonces, los que están debajo de él, los que están a la expectativa de, bueno, tú eres el que guía el barco, ¿hacia dónde va este barco? Y lo que permite entrar a este barco va a replicarse en las generaciones siguientes. O sea, yo de alguna manera puedo romper esa continuidad de aquello que a lo mejor hizo daño en mi familia, a lo mejor el alcohol hizo que se separara una relación de mis papás, a lo mejor fue la droga que hundió el corazón de una madre, el corazón de un padre. Entonces yo le di entrada a eso y mis hijos también fueron partícipes en medio de eso. Entonces cuando Pablo le dice a Tito, recuerda que buscas esta clase de hombres que sean sobrios, ¿cómo él podía identificar a alguien sobrio en esa época? Claro, porque no es algo que vas por la vida midiéndolo, ¿no? Como, aquí hay 3 kilos de Ahora, sobriedad, déjame decirte, en esa época era más común beber vino
rebajado con agua, porque el agua no era del todo purificada, no era del todo limpia. Y para evitar problemas estomacales. Y para poder evitar problemas estomacales y traer, de alguna manera, matar todo bicho, por así decirlo, que pudiera haber, el vino era una manera de sustituir e hidratarse. Pero claro, cuando se consumía un exceso de vino, que era lo que dice el apóstol más adelante, que dice, hey, checa que no sea borracho, que no tenga esta tendencia a vivir en este estado de ebriedad, porque entonces no es confiable, porque entonces su alma, su vida está ligada a ese estado y a esa condición, a lo que eso provoca. Sí, entonces nosotros, ¿cómo mostramos la sobriedad en nuestra casa? Lo que permitimos entrar y lo que dejamos que de alguna manera, tanto lo que puedan ver nuestros hijos, lo que puedan ser partícipe, y lo que ellos ven que yo soy partícipe, lo que ellos ven que es parte de con qué me relajo, con qué disfruto. Hoy en día, tu hijo te ve y tú le dices, ya no quiero que estés en el teléfono, pero tranquilamente él agarra y te dice, pero tú te la pasas en el teléfono también. Entonces ya somos incongruentes, porque de alguna manera él sabe y dice, no, yo quiero jugar contigo, yo quiero hacer esto, yo quiero estar contigo, vamos a hacer esto juntos, pero como te ve con el teléfono, te ve haciendo otra cosa, él te reclama lo mismo y te dice, entonces tú no estás siendo claro en el mensaje que estás mandando. ¿Dónde está la sobriedad? Por eso, de alguna manera, dominar cada uno de nuestros aspectos en cuanto a lo que reflejamos a nuestros hijos, en lo que le mostramos a nuestros hijos, es importante, porque ellos pueden ver cuán constante estamos siendo en lo que para nosotros significa esto no es negociable. Esto no es negociable. Y ser claros y concisos. Exacto. Y estos son los límites. Y dijimos, a la hora de comida, nadie con teléfono. A la hora de ir a la iglesia, estamos listos todos. Antes de media hora antes de irnos. Y esas cosas, aunque son pequeñas y aunque son simples, te permiten ver la sobriedad en el liderazgo de la casa. Te permiten que tu papá, los hijos vean a los padres de la manera seria, de la manera congruente que necesitan. Eso es la parte importante. Le dice Pablo a Tito, busca hombres congruentes. Hombres que tú sepas por su comportamiento cómo es que lo hacen. Así es. Y la parte que dice las riendas de su propia vida habla de de gobernar sobre sus pasiones, controlar su carácter, controlar su temperamento, manejar sus deseos, porque mantienen la calma, porque no van a estallar en la primera bomba que se levante, porque no van a quitar todo lo bueno que han construido por un momento de placer, por un deseo insano, porque van a ser disciplinados en todo lo que hagan. Deben este tipo de hombres, y mira, algo que nos gustaría, y me atrevo a mencionarlo, estas características son cosas por las que vale la pena orar y reconocer delante de Dios, yo no tengo estas características, yo no poseo estas características, no hay manera en que yo pueda trabajar, o hay algunas que sí, pero otras me hacen falta. Hombre que nos estás escuchando a través de cualquiera de los medios, de alguna manera Dios puede estar llamando a tu corazón para que en estas cosas te desarrolles. Bueno, voy a convertirme en un hombre que pueda ser más sobrio. No, pues bueno, a mí me falta ser un más hospitalario, porque han venido las amigas de mi hija y yo ni las pelo, ¿no? O han venido los cuates de mi hijo y pues yo los hago sentir incómodos y pues no estoy mostrando esa bondad o esa generosidad, y no estoy siendo justo, no hay nada de santidad en mí y no tengo las riendas de mi vida. Y si nos identificamos con este tipo de características, quiere decir que aún hay trabajo por hacer y que hay tiempo para hacerlo todavía. Sí, y le termina diciendo el apóstol, ¿no? O sea, busca hombres justos. Muchas veces la justicia del hombre no es el reflejo de lo que es en casa y lo que no es afuera. Me refiero a que tu hijo muchas veces es el primero en juzgarte y en decir, oye, estás siendo injusto conmigo, porque con el de afuera sí eres
de buen trato, con el de afuera Sí. sí eres amable, con el de afuera sí le dedicas el tiempo, le dedicas esto, pero conmigo no. ¿Por qué? Porque cuando te toca conmigo te agarro cansado, te agarro harto del trabajo, te agarro asoleado, te agarro de esto. Y es ahí donde el punto más importante de la justicia es donde se debe de verse reflejado. En la casa. Oye, te tengo que dedicar tiempo a ti, te tengo que dedicar tiempo a mi mujer, tengo que dedicar tiempo a como le dedico a otras cosas que probablemente sí, por el trabajo tengo que estar 8 horas, pero quizá tu hijo no te pida 8 horas, pero sí te pide al menos unos 20, 30 minutos de un tiempo que se le debe de dar en calidad. Porque él lo demanda, y lo demanda porque tiene derecho a demandarlo, porque tu esposa también tiene derecho a demandarlo. Y nosotros, cuando pensamos que ya hicimos lo justo, que es, pues es que yo ya traje el dinero, yo ya traje el pan, yo ya traje esto, yo ya traje lo material, ya no me pidas más, automáticamente nos volvemos injustos. Entonces dice, sean santos. Esa es la parte importante donde mantenemos la relación con Dios a través del temor a Dios. Y el beneficio que tiene, dice el libro de Proverbios, de caminar en el temor de Dios, es que Dios añade sabiduría. El principio de la sabiduría es el caminar bajo el temor de Dios. Nosotros debemos ser los primeros en reflejar el temor de Dios en nuestra casa. ¿De qué manera reflejo el temor de Dios? Con cosas tan sencillas y simples como el dar gracias por los alimentos, orar en la mañana cuando nos despertamos, acostarnos y poder orar y decir, Señor, gracias por un día más en este día, gracias por tu bondad. Tener estos actos para con la gente que es necesitada y mostrarle a nuestros hijos, mira, de vez en cuando llévatelos a ver dónde hay gente con necesidad en la calle, y puedes comprar comida muy simple y muy sencilla. Ellos no se van a poner a ver si es de la mejor o de la peor calidad, pero puedes tú como padre, sin necesidad de que esperes a que la iglesia se reúna y haga estos campañas de hambruna y todo eso, no, hazlo desde tu casa, promueve desde tu casa la empatía por el necesitado, promueve desde tu casa el deseo de ayudar a las viudas, el deseo de atender las causas como las del huérfano. El libro de la Biblia está lleno de aspectos donde Dios siempre llamó a su pueblo, atiendan las causas de las viudas, atiendan las causas de los huérfanos. De los estados más vulnerables. Porque el Señor lo llama sin necesidad de que haya un ministerio de las calles, ¿no? Desde nuestras casas podemos llevar a nuestros hijos y decir, miren, ¿sabes qué, chamacos? Vénganse, vamos a preparar unos 15, 20, 10, lo que tú quieras, pero para que tú vayas y veas donde esté la necesidad, y ahí le enseñes a tus hijos el interés y el deseo de querer compartir y el deseo de querer mostrar ese deseo y esa empatía. Cuando termina de hablar de ser dueños de sí mismo, empieza otra parte que no queremos evitar comentar en este programa, porque dice, está hablando del mismo hombre líder, debe apegarse a la sana doctrina, a la sana enseñanza, y da 2 motivos por los cuales no debe dejar de hacer esto. Y la primera que dice es para que pueda exhortar a otros, porque será más fácil señalar y corregir a otros si tú sabes de lo que estás hablando, porque cuando tú tienes el conocimiento y tienes la enseñanza, y sobre todo, como se llama el programa, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica, tú estás tratando de hacer y llevar esto que conoces, esto que posees, para ponerlo en práctica para tu vida y ayudar que otros también lo hagan. Pero el apegarse a la sana doctrina también era para que pudiera refutar a los que se oponen. Y estas personas que se oponen, y la Biblia en esta porción dice exactamente 3 tipos de personas. Habla de los que son contumaces, habla de los que hablan vanidad, y también dice, y aquellos que creen en la circuncisión. Lo voy a citar en... Sí, léelo de ahí desde la Biblia. Dice aquí, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Es que hay muchos rebeldes, hay charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Espérate, ¿de qué me estás hablando?
Es que por eso aquí viene el meollo más importante de este punto del tema de hoy. Pablo dice que las carencias que presenta la falta de liderazgo en casa tiene como consecuencia que charlatanes, contumaces, rebeldes, engañadores, ¿qué dice? Han logrado arruinar familias enteras. Ojo con eso, mira lo importante que es esto que te estamos hablando. Quizá pueda ser un rebuscar de adjetivos: fiel, que sea santo, que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que tenga estas características, pero sinceramente lo grave de esto, lo que está oculto detrás de esto, es que si no se tiene un liderazgo en casa donde se manifieste ese liderazgo, afuera hay hienas, hay leones, chacales dispuestos a despedazar la familia. Y esto es lo peligroso. Por eso es que Pablo le dice a Tito: mira, el problema es este, bien. Y fíjate bien, que la falta de estas características en estos hermanos en Creta probablemente ya cayeron en la charlatanería, ya cayeron en el engaño, ya han sido producto de embustería, ya han sido, es más, ya inclusive puede haber que uno que otro esté creyendo que Cristo no resucitó, alguno que otro esté creyendo que necesita circuncidarse, alguno que otro está creyendo que debe de guardar el sábado, y estos pequeños aspectos que ya entraron en las familias, estos pensamientos o estas ideales ya lograron desbaratar a las familias. Porque desde adentro están sembrando duda, porque no se está plantando la sana enseñanza de Jesús, sino que se está escuchando cualquier otra corriente que pueda ser añadida. Mira, cuando decimos la sana doctrina o la sana enseñanza, nos estamos refiriendo a aquello que Jesús enseñó a sus discípulos. Era esa información importante que ellos tenían que trasladar a los siguientes discípulos. Mateo 28:19 les encomendó: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué cosas eran estas? Estrictamente la enseñanza de Jesús, y eso fue hace más de 2000 años. Hoy en día tienes una iglesia que está desinformada de cuál es no todas, ¿verdad? ¿Cuál es la sana enseñanza? ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Realmente, ¿qué era lo que Jesús quería que fuera pasado de generación en generación? Porque tienes todas estas corrientes. En el caso de Creta, exclusivamente de la iglesia de la cual Tito tenía que entrarle como que al quite, el problema era que había hermanos que le estaban dando mayor importancia a la circuncisión, al hecho de que hubiera un pacto, una señal física, en lugar de hacer esa circuncisión en el corazón. Es que ese punto, bueno, es que ya no lo terminaste de leer más abajo, porque nada más te quedaste: están desbaratando familias. Así es, y dice: fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses siempre mentirosos, mala bestias, glotones y perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Sí, ese es el punto. Dice, porque están aceptando estos mitos judíos. Pero vamos a entrar en el primer aspecto, ¿no? O sea, los contumaces o los charlatanes eran los rebeldes. Mira, para poder entenderlo un poquito mejor en el aspecto de la familia, porque en el orden como lo vamos a tratar ahorita, ¿de qué te tienes que tener cuidado, amigo, amiga, que nos estás escuchando? Tu casa, como te mencioné hace ratito, tú eres como la puerta que da acceso a lo que entra o a lo que sale. Y de alguna manera afuera, cuando nuestros hijos son expuestos a la realidad del mundo, allá afuera hay muchas corrientes de engaño, allá hay muchas corrientes de mentira, allá hay muchas corrientes de pensamientos que van en contra de lo que tú probablemente estés sembrando ahí en tu casa. Dice un proverbio, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, tú desde afuera probablemente no puedas evitar el contacto al que tu hijo se expone,
pero lo que sí puedes hacer es cimentar correctamente el corazón de tu hijo. Que sepa distinguir entre la verdad y la mentira. Ajá, Ese es en el caso de los rebeldes, decías, pero eso fue algo específico que sucedió en la iglesia de Creta. Pero hoy en día, ¿cuál sería el primero? Hay una corriente hoy en día que se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuántas familias han sido separadas por este tipo de evangelio? ¿Y qué es ese evangelio? Es cuando se le da mayor énfasis a las recompensas que podemos recibir de Dios, al estatus económico, a la posición económica de las familias, para en lugar, ¿verdad?, de darle el énfasis a quien da esas bendiciones. El Evangelio de la Prosperidad ha levantado a muchos líderes al vapor, donde se logra su liderazgo por méritos, porque tienen éxito, porque tienen buena oratoria, porque hacen esto, pero hay un poco manejo del estudio bíblico y las familias se desintegran porque es como esa semilla que está siendo sembrada entre los espinos, ¿no? Como dice el texto de Mateo, la parábola que enseñó el Señor Jesús, porque cuando vienen los problemas, como no hay profundidad en la palabra, porque todo fue sensacionalismo, emociones y la oratoria de aquellos que exponían o más bien predicaban la palabra, pues se ahogó esa semilla y la fe en medio de la prueba no se sostiene. El tipo de Evangelio de la Prosperidad es una corriente que divide familias porque están haciendo como una escala piramidal y el hijo que esté más cerca del ungido, entonces ese es el hijo favorecido, ¿no? Ese tipo ese sería el número 1, amor. ¿Vamos con el número 2? No, en el sentido de que nuestras familias están expuestas también a un tipo de enseñanza, a un tipo de conocimiento de lo que es Dios sin experimentar la realidad de Dios. Me refiero a que muchos movimientos hoy en día allá afuera tenemos cantidad N de denominaciones, tenemos cantidad N de experimentar un acto extranormal, o podemos llegar a alcanzar un nivel de espiritualidad a través de muchos medios. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fuera de la religión, viajes ancestrales a través de consumo de hongos, que es la ayahuasca. Puedes ir a través de un templo espiritista donde van a consultar a través de un medio al ancestro. Tienes la oportunidad de ir y ofrecer un sacrificio en alguna pirámide para que se conecte contigo el ser de luz, y el ser de luz te va a mostrar y te va a revelar. Hay otra corriente que está pensando que a través de la invocación de ángeles vamos a tener protección o vamos a tener prosperidad. O sea, allá afuera en el mundo, esto es lo que te quiero hacer ver, allá afuera en el mundo hay una realidad de la distorsión de lo que es Dios y todo el aspecto espiritual, para que tú entiendas que si en algún momento nuestros hijos caen, o nuestras parejas, nuestra esposa cae en uno de estos movimientos, y tú por no tener en cuenta el más mínimo detalle de considerar a Dios y su fundamento, que es Cristo, en tu vida, déjame decirte que cualquier clase de doctrina de viento allá afuera puede llegar a convencer a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu esposo de convertirse en alguna especie de creyente, sea evangélico, sea de lo que sea, pero con tal de experimentar esa necesidad espiritual que como padres quizá no sembramos en nuestro hogar. Por eso es que Pablo le hace ver a Tito, ten en cuenta que estas familias han sido divididas por causa de estos tipos de personas, charlatanes. Estamos hablando precisamente es un charlatán el que te dice, te voy a contactar con tu antepasado, cuando la Biblia misma habla acerca de los muertos, qué pasa en esa situación, pero el desconocimiento de lo que es la palabra de Dios, al entrar en estos ambientes y al exponerse a este tipo de conocimiento, hace que tú te vayas de boca y lo creas. ¿Por qué? Porque si hay algo que sabe Satanás, es que tienes necesidad, es que te puede dorar la píldora, es que tus emociones están a flor de piel. Aunado a eso, hay desconocimiento, pues entonces él se viste como ángel de luz y tenemos puede ser un evangelio de la prosperidad, puede ser algún tipo de secta, que es el segundo punto que vamos a ver. Pero aquí lo importante es entender a qué se están exponiendo mis
mi familia, mis hijos, y qué tipo de corriente o pensamiento están adquiriendo allá afuera que a mí me faltó cimentar en casa. Eso, porque cuántos jóvenes están buscando la referencia en un modelo por fuera, están idolatrando un modelo de allá afuera porque quiero ser como tal, pero realmente no están buscando en el temor de Dios, porque el ídolo nada tiene que ver con lo que Dios está haciendo en casa. Sí, o sea, ¿no? hay un modelo, como bien dices, piramidal en muchas congregaciones donde la unción o el poder de Dios para el que nunca ha llegado a una iglesia y nos está escuchando, es como entre más te juntes con el hombre de Dios, más unción recibes de parte de él. Entre más le sirvas, más poder vas a adquirir, más beneficios vas a tener. Y de alguna manera este pensamiento se traslada a las familias, porque tenemos inclusive sectas o tenemos denominaciones que empiezan a prohibir directamente cosas, haciendo mandamientos de hombre, cosa que Jesucristo nunca mandó, o que el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento nunca mandó, y empiezan a meter esta división en las familias. Por ejemplo, por darte una cuestión, hay denominaciones o hay sectas que prohíben la celebración del cumpleaños, y tenemos al único miembro que asiste a esa iglesia, no puede celebrar el cumpleaños de su papá, de su mamá, de algún familiar, porque le enseñaron que la Biblia, a través de una interpretación, no que la Biblia lo diga, sino la interpretación de un pasaje, explica que no es correcto celebrar un cumpleaños. Y eso, entonces, por darte un ejemplo, pero ¿cuántas prohibiciones se han dado dentro de la religión como tal? Porque se estigmatiza que si haces eso no eres parte de. Y hay estas facciones dentro de la religión, ¿no? Incluso dentro de una misma congregación. Y dentro de la familia hay esta división, hay esta separación, porque simplemente no estamos como que en la misma línea, ¿no? No estamos como que en el mismo sentir. Te voy a poner un ejemplo todavía más grande. En algunas denominaciones o sectas se prohíbe la transfusión de sangre, y resulta que el miembro, el familiar que está enfermo, es un tipo de sangre no común, vamos a ponerle un AB negativo, y la corriente doctrinal de esa denominación le dice y le marca claramente: no puedes donar sangre porque es pecado, porque se te considera un acto en contra de la voluntad de Dios. Por eso mismo tienes una situación en la cual ya es de vida o muerte. Y el familiar termina muriendo. No, termina muriendo, pero también los familiares del segundo círculo, o sea, me refiero, oye, pero es tu hijo, oye, pero es tu hija, ¿cómo no le vas a donar? ¿Cómo no vas a hacer eso por el amor de Dios? ¿En qué momento? Pero estamos tan cegados en ese momento y tan cerrados a lo que creemos que es nuestra verdad, que no ponemos en tela de juicio si verdaderamente es Dios el que me está pidiendo que me santifique, no celebrando el cumpleaños. Yo le pregunto a esas personas, cada vez o cada año que no has celebrado el cumpleaños de un familiar por obedecer ese mandamiento, ¿te ha hecho más santo? ¿Ha logrado que hayas escuchado la voz de Dios con más frecuencia? ¿Ha logrado que de alguna manera experimentes visiones proféticas o alguna cosa, una cuestión en cuanto a la presencia de Dios? Desde mi punto de vista, yo no conozco hasta el día de hoy alguien que por hacer ese tipo de cuestiones que justifican la santidad hayan logrado mayor nivel de santidad. Y es que a la luz de la palabra, hermano, nuestras obras no nos santifican. La palabra de Dios enseña claramente que el que nos santifica es Jesucristo, y el que nos ha dado ese título de ser santo es Él, porque Él fue la ofrenda perfecta para que nosotros pudiéramos decir y ser considerados santos delante de su presencia. Entonces, hay muchas cosas que allá afuera probablemente van a confundir a nuestra familia, van a confundir a nuestros cercanos, pero porque no tienen una base
que nosotros debimos de haber puesto y cimentado para no caer en la tentación de todo lo que allá afuera hay, porque es muy fácil, ¿no? Otro ejemplo muy marcado, ¿cuántos hijos de familia, jóvenes que tenían la capacidad de estudiar, de continuar en sus carreras, qué sé yo, ¿no? Abandonan por completo el estudio, abandonan sus hogares porque van a servir de tiempo completo en cierta denominación o en cierta iglesia y terminan deshonrando a sus padres porque están honrando más a una autoridad espiritual y ya no le están dando el honor que sus padres merecen, que es de acuerdo a la palabra. En una ocasión, en Mateo 15, y eso para quien lo quiera buscar, en Mateo 15 hay una parte donde Jesús les dice a los fariseos, ustedes le dicen a la gente que no pueden darle un apoyo a sus padres porque ya se lo han prometido a Dios, y con esto les dice, están rompiendo el mandamiento más importante que tiene promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hemos cometido el error de darle mayor honor a terceras personas que a nuestros propios padres en casa? Y es un error que más adelante el tiempo pasará factura. Muchacho que me escuchas, es bueno que tengas la intención de servir a Dios, es correcto que quieras. Es más, si tú te quieres ir a un seminario a estudiar, pero primero Cumple en casa. Cumple en casa. Cumple con la honra en casa. Porque es algo que te va a marcar y que va a marcar a tu alrededor, va a marcarte a ti como ser humano, ya no como cristiano, ya no como denominacional. Te va a marcar delante de los ojos de los demás. Y si hay algo que Jesús hizo y fue claro, fue que no comenzó su ministerio desde los 15 años, desde los 17, que tenía toda la santidad desde los 17, que tenía toda la santidad desde los 12, que tranquilamente pudo haber comenzado su ministerio para que todavía fuese más glorioso decir que un niño desde los 15 años comenzó su ministerio, pero no, todo tiene su tiempo, y el ministerio de Jesús comenzó cerca después de los 30 años, como dice la Escritura. Y el tiempo anterior, ¿dónde estuvo? Atendiendo las necesidades de su padre, las necesidades del padre, que probablemente lo perdió en algún momento. Se cree que fallece José en algún momento de esa edad joven de Jesús, pero en ningún momento desatendió a quien era su madre. Y cuando su madre quiso intervenir en algún momento en su ministerio, le fue claro y le dijo, mujer, ¿qué tienes contra mí? Porque mi hora no ha llegado. Pero de alguna manera María supo y entendió perfectamente en todo el proceso que Cristo comenzó su ministerio, a saber resguardar su lugar, a saber esperar en su lugar. Entonces entendemos que toda esta corriente que está allá afuera tiene el peligro o busca, influenciado por Satanás, por estas corrientes diabólicas que se disfrazan de bondad, se disfrazan de engaño, se disfrazan de manipulación, se disfrazan de santidad, de servicio a Dios, de que cuando tú estás tan conviccionado por la palabra, tú puedes abandonar a tu familia y no pasa nada, deja que el Señor tome control. ¿Cuántos padres dejaron de convivir con sus hijos porque el hijo no quería llegar a la iglesia donde tú te estabas congregando? No quería servir, no quería buscar al Señor. ¿A cuántos no dejaron de invitar a las fiestas porque sabían que no tomaba? Y ya ni lo consideraban, ya ni la invitación mandaban. Eran 5 en la familia y mandaban invitación para 4. ¿Por qué? Pero es que el hermanito, ya sabes que ese no bebe, es aleluya, no le gusta la fiesta ni nada, ni lo tomes en cuenta. Pero ¿sabes qué es lo más triste, amor? Que nos hemos basado para hacer eso en un texto que está mal en el contexto. Porque hemos dicho, es que el que no deja padre o madre, es que el que no deja esposo, es que el que no deja, y citamos Mateo 10:37 a rajatabla diciendo que ese es el mandamiento de Dios, que abandones a la familia para seguir a Jesús. Yo puedo servir a Jesús estando con mi familia. Es más, son los primeros que deben de ver que la obra del Espíritu Santo está en mí, al atenderlos, al servirles, al convivir, al compartir. Puedo cumplir también con el servicio en mi congregación, en mi comunidad de fe donde yo estoy, y en algún momento la obra de Dios que comenzó en mí también obrará en el corazón de mis hijos, de mis padres, de mis sobrinos, de mis tíos, porque evidentemente yo quiero que todos reciban la salvación que Cristo ha salvado mi vida, pero debo de servirles con un corazón agradeciendo a Dios. Mi servicio también está ahí. Yo recuerdo mucho haber platicado de que la trinchera de la ama de casa, que no puede salir, que tiene niños pequeños, que no puede quizás ir a servir como las otras hermanas que pueden ir
ir al hospital, oye, que pueden repartir comida, pero ella tiene un bebecito en la casa y, híjoles, ¿cómo le hago? Yo quiero servir al Señor. Amiga que me estás escuchando, tú estás sirviendo al Señor cuidando de esa criatura. Tú estás sirviendo al Señor atendiendo a tu familia. Tú estás sirviendo al Señor cuando les estás enseñando quizás la palabra. Puede que no tengas la mejor oratoria, tú no prediques quizás como el pastor o la pastora, pero tus hijos te van a prestar atención a ti. Ese es tu servicio a Dios y eso es lo que se tiene que retomar en las familias, que el hombre de familia, la mujer de familia regresen a sus hogares a hacer la voluntad de Dios, a que no se trata, ¿verdad?, de que todo sea afuera o en la congregación, sino dentro de casa, en la familia. Esa es la mayor labor que tenemos. En verdad, nuestro liderazgo es en casa. Nuestro liderazgo, tanto padre, madre, está ahí y no te canses de trabajar en ello. Como dice No pongas tus expectativas en cómo se ve desde afuera. Que si la casa es muy bonita, si la casa no es bonita, si tenemos lo suficiente, si tenemos un carro, si no lo tenemos, si tenemos un buen trabajo, si no lo tenemos. Si tú estás formando a un hombre, a una mujer en el temor de Dios, si tú estás siendo congruente, si tú tienes ese temor de Dios en tu corazón, si tú le enseñas a buscar a Dios en la soledad, si tú le enseñas a tus hijos a confiar en Él en medio de las adversidades, si tú estás sembrando palabras en ellos, si tú eres un hombre, una mujer que está orando por ellos, que los está cubriendo en oración, que está pidiéndole a Dios que tenga compasión de ellos y no estás pensando en lo demás, en lo exterior, en brindarles lo mejor, tenlo por seguro que estás sirviendo, estás fungiendo una gran labor que al menos Tito estaba buscando hombres así en esta ciudad de Creta, porque lo más importante es eso, que nuestras familias tengan el cimiento adecuado para que a la hora que les toque salir allá afuera no sean conmovidos por cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, sino que estén cimentados y arraigados en la verdad que es Jesucristo. Y si mi familia tiene a Cristo como baluarte, tiene como a Cristo como defensa, tiene a Cristo como la verdad, tiene a Cristo como el camino y tiene a Cristo como la vida, no va a venir ninguna doctrina de fuera a engañarlo, aunque yo no esté, aunque yo no lo pueda evitar que lo escuche, pero yo sé que en su corazón esa palabra los guardará y los librará, porque esa palabra tiene el poder para guardar y preservar, y esa palabra nos lleva a este punto, que nosotros estamos llamados precisamente a eso, a demostrar nuestro liderazgo con nuestra familia, primeramente. Así es, llevando de la teoría a la casa, a la práctica. No sé si por ahí faltaba algo, ¿no? No, el último verso del Tito 1 dice que estos hombres que estás buscando, que van a dañar a las familias, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, son desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Aléjate de este tipo de personas. Sí, dice otra versión por ahí, creo que dice, date cuenta, Tito, que ellos buscan ganancias deshonestas. Este tipo de gente charlatana, embustera, mentirosa, lo que buscan es tu dinero, lo que buscan es aprovecharse de ti, lo que buscan también hay ganancia deshonesta en el reconocimiento, en el que mira, para que reconozcas que yo soy el que te ayudé y mereces alabanza a mí, ¿no? Y delante de las personas digas que yo fui la que te ayudé. La ganancia deshonesta es el reconocimiento, como dices, ¿no? Es el encumbrar la posición, es cuando exaltamos más el título, es cuando exaltamos más el llamado, la postura, mira, el lugar de estar en las alturas rodeado de la gente que tiene estos títulos rebombantes, pero al final de cuentas, hermanos, si lo comparamos con lo que dice Isaías, cualquiera de ellos y todos ellos y cada uno de nosotros dice que somos llaga podrida, o sea que no hay nada bueno en nosotros, sino es a través de Cristo y su Espíritu Santo que Él puede hacer una obra nueva en nosotros y una transformación en nosotros. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Amigo que nos escuchas, amiga que nos estás escuchando, tú necesitas a Cristo. Si tú sientes que tu familia se está perdiendo, si tú sientes que cada quien está jalando por su rumbo, está apartándose, está por afuera buscando la manera de encontrar esa satisfacción, créeme que hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Clama a Jesús, dile: Señor, ayúdame, perdóname si no he sido el hombre que tú esperabas que fuera para mi familia.
Así perdóname es. si no he sido la mujer que debí de haber sido, perdóname si con mis manos, como dice el libro de Proverbios, ¿no? En mi En necedad, mi necedad en lugar de- destruí mi casa en Exacto. lugar de edificarla. Pero Señor, clamo a ti por tu misericordia y clamo a ti por tu perdón y clamo a ti porque tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios capaz de revertir la situación. Y empieza a orar por tu esposa, empieza a orar por tu esposo, empieza a orar por tus hijos, levántate a orar por ellos. No sabes orar, no te preocupes, agarra la palabra y dile: Señor, enséñame a orar, enséñame cómo debo de pedir para con mis hijos, para con mi familia, y verás cambios, tarde o temprano verás Así es. cambios a tu alrededor, porque el Señor dijo que la oración sería el medio por el cual Él haría que la voluntad del Padre y su voluntad se establecerían aquí en esta tierra, y es su voluntad que las familias caminen en pos de Dios. Él es un Dios de familias, porque Dios le dio esta promesa a Abraham: en ti y en tu simiente, o sea, en Cristo, bendeciré a ti, a tu familia y a todas las familias de esta tierra. En Cristo es que podemos tener acceso a la bendición verdadera que nuestras familias pueden recibir de parte de Dios. Eso es todo. Creo que el día de hoy tenemos la segunda parte. No te pierdas la tercera parte porque se viene sabroso la sacudida con Porque respecto a lo ahora- que Tito dice. Sí, porque ahora le va a hablar a los abuelitos de casa, ahora le va a hablar a las abuelitas, ahora le va a hablar también a las madres de familia y a los jóvenes. Así que no te puedes perder el siguiente episodio de La Teoría a la Casa, parte 3, próximo jueves. Aquí te esperamos porque siempre, siempre habrá Esperanza para la familia. Hay una necesidad de oración también. Nos piden oración por el Señor. Tenía aquí los comentarios, pero vamos a orar por él en su momento. Nos mandan bendiciones desde Guardacosta, Tabasco. Saludos hasta allá en Acajuca también. Nos están escuchando en el centro. Nos están escuchando acá en Tehuantepec, en Yengola. Una bendición poder compartir este tema, y estamos bendiciendo a todas las familias que también nos están escuchando el día de hoy. Buscaremos en los comentarios el nombre que nos enviaron. Vamos a estar para orando ponerlo por en ellos como oración. misión, y recuerda, siempre habrá Esperanza para la familia. Hasta pronto. Adiós.